Bueno, pues buenos días a todos. Hoy tenemos una charla de Nayara Muros. Nayara Muros es manager de proyectos de I+D dentro de Bicontech. Está, si no me equivoco, especializada en temas de soporte a la decisión, en temas de salud. Los que estáis en último año del grado de Ingeniería Biomédica, en cuarto precisamente tenéis una asignatura de sistemas de soporte a la decisión. Bicontech, como nos va a contar Nayar, es una empresa bastante particular porque está muy ligada al mundo de la investigación. Son muy activos, tienen muchos proyectos y tienen muchos empleados haciendo tesis doctorales. Entonces, a aquellos que os guste ese mundo más de la investigación, puede ser una vía interesante a explorar, o bien el día de mañana con vistas a inserción laboral, o más a corto plazo si tenéis que hacer el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster, este curso académico, porque ellos también están interesados en la cotutela de trabajos académicos en proyectos en temática de Bicontech, y en el pasado hemos tenido algún alumno que ha estado haciendo su trabajo fin de grado con ellos. Entonces, Nayara, cuando quieras, adelante. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y por la invitación, Abraham. Nada, es un placer poderos dar a conocer un poco lo que es Bicontech. Os voy a compartir la pantalla y bueno, en principio lo que tenía pensado hacer para la presentación de hoy era un poco presentarme yo, vaya, y después un poco lo que es Bicontech como centro y el área en el que trabajo yo, que es el de e-health y aplicaciones biomédicas, y después presentaros un proyecto, un caso de uso, para que veáis un poco cómo aplicamos todas las tecnologías con las que trabajamos día a día en un proyecto real. Entonces, yo, como bien ha reseñado Abraham, pues soy ingeniera biomédica por la Universidad de Navarra y soy doctora en informática médica por la Universidad de la Sorbona, y trabajo sobre todo en la estructuración del conocimiento y en sistemas de soporte a la decisión. Así que genial que tengáis una asignatura sobre eso en cuarto. Nosotros, como Bicontech, no somos una empresa, sino que somos un centro aplicado, una fundación que trabaja con tecnologías de la información. Nos fundamos en el 2001 aquí en Donostia, en San Sebastián, en el País Vasco, y somos parte de la Basque Research and Technology Alliance. Bueno, entramos el año pasado, creo. Y como veis, bueno, pues tenemos una vasta colaboración con otros centros de investigación en todo, bueno, en Europa y también en Estados Unidos y Centroamérica. Bueno, estamos dentro de la red STEM, que no sé si conocéis, como mujeres investigadoras también, porque promovemos bastante la inserción de la mujer en la investigación y en las carreras técnicas. Y el 40% de nuestro staff, de nuestros investigadores, son doctores. Somos más o menos unos 200 en plantilla. Con un equipo multidisciplinar e internacional. Entonces, las tecnologías con las que trabajamos, pues bueno, tenemos como 4 pilares fundamentales. Trabajamos sobre todo con lo que es inteligencia artificial o visual computing e interacción. Y esto se aplica a una serie de pues, campos de uso o líneas de investigación, ¿no? Como pueden ser computer graphics, computer vision, digital media. Yo me centralizo más en lo que es machine learning, visual analytics, data intelligence, y esto en el ámbito médico. Entonces, ¿qué hacemos, no? Ahí tenemos un vídeo un poco de lo que es Bicontech como centro. Esto, si queréis, lo tenemos en el canal de YouTube de Bicontech, pero bueno, lo voy a poner que es muy cortito. Y aquí, bueno, nos va presentando con un caso de uso pues todas las aplicaciones que hacemos en las distintas áreas. Te voy a quitar el sonido por si acaso, ¿vale? Y así... Nada, aquí, por ejemplo, pues hay un área que es de movilidad, ¿no? De automoción, y están trabajando con un coche autónomo. Entonces, pues nos presenta un poco un viaje con ese coche y todas las tecnologías que se le van, ¿no? Pues este coche tiene inteligencia artificial, utiliza Visual Computing Interaction. Aquí nos da un poquito los ejemplos de cómo lo implementamos. Estos son pues, compañeros de Bicontech de otras áreas. Aquí estaría más el de salud, donde utilizamos computer graphics para hacer diagnóstico, por ejemplo, visualización. Luego Data Intelligence está en varios ámbitos. En salud también utilizamos. Diálogo también, pues a la hora de
hacer toda esa estructuración del conocimiento, el procesamiento del lenguaje natural, que utilizamos también en todo el tema de guías clínicas, como luego explicaré. Y nada, aquí un poco pues para que veáis también la infraestructura que tiene, ¿no? Lo que es Bicomtech, que somos unos 3 edificios con un estrecho contacto con la industria, como puede ser pues Irizar, que no sé si os suena. Aquí también estuvimos trabajando en proyectos muy potentes sobre managing de datos, seguridad digital, que es otro de los departamentos. Claro, tened en cuenta que en Bicomtech somos 7 departamentos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy en el de salud, pero eso, que hay otros departamentos también que tocan muchas de estas tecnologías. Y nada, y todos los que salimos ahí también, pues un poco a raíz de lo que comentaba Abraham, ¿no? En su presentación, hemos hecho nuestra carrera como investigadores aquí, tanto pues la tesis de carrera como la de máster o el doctorado, que es mi caso. Vale, yo creo que con esto ya podemos pasar. Entonces, estas son las líneas o los departamentos que están en Bicomtech, ¿no? Y yo me voy a centrar en el de eHealth y Biomedical Applications, que es en el que trabajo, pero siempre tenemos una estrecha colaboración con todos los departamentos porque al fin y al cabo, pues bueno, hay tecnologías que son transferibles. Entonces, tenemos 4 líneas dentro del departamento y os voy a presentar un poquito las aplicaciones de cada una de las líneas, con qué tecnologías trabajamos y unos casos de uso más significativos dentro de esas líneas, ¿no? La primera es la de diagnóstico y análisis por imagen, en la que, bueno, al final utilizamos distintas tecnologías como pueden ser pues la segmentación, el análisis, la cuantificación de distintas imágenes, la fusión y registro de imágenes multimodales y la visualización y rendering de estas imágenes, pues para poder aplicar después pues Machine Learning o Deep Learning y sacar pues distintos resultados, ¿no? Pues resultados de qué tipo, pues de diagnóstico, de screening de población, de una estratificación de pacientes, de sacar nuevos biomarcadores desde las imágenes, de hacer planificaciones del tratamiento o de la terapia. Entonces, en estos proyectos, por ejemplo, este era de aortas y lo que hicimos fue un software para poder identificar una patología en aortas y aquí lo que hacíamos era sacar todas las medidas de esos vasos para poder generar la pieza quirúrgica que se le tenía que implementar o, bueno, en la que se le tenía que operar al paciente, ¿no? Entonces, esto es un device para poder sacar el tamaño apropiado y personalizado endovascular de cada uno de los pacientes. Luego estamos ahora en un proyecto que es con el Servicio Gallego de Salud para ayudar en el diagnóstico y el screening del cáncer de mama. Entonces, bueno, este está ahora mismo ongoing y es un proyecto bastante potente. Luego tenemos otros casos de uso, como por ejemplo puede ser este, con Ulma, que no sé si os suena, que es una empresa, en el que aquí lo que ha hecho Bicomtech es, lo que hemos hecho es transferir nuestro conocimiento, ¿no? Y hemos generado pues un producto junto con Ulma, que ahora lo comercializa, para poder hacer el screening de la retinopatía diabética. Desde la retina, saber si, bueno, pues había una retinopatía diabética. Y eso también aplicando técnicas de imagen. Otra de las líneas con las que trabajamos en el departamento es de medicina de precisión y Big Data. Entonces, aquí al final se aplican las tecnologías de arquitecturas de Big Data, análisis molecular, también Machine Learning, como veréis esto va a aparecer en casi todas las líneas, y Visual Analytics. Lo que cambia son las aplicaciones. En esta línea se centra mucho en Public Health y epidemiología, pues teniendo en cuenta de que recibimos una gran cantidad de datos. Estructurar, armonizar, hacer cohortes de esos datos, esto significa yo voy a recibir muchos datos, pero muchas veces no son compatibles entre sí, no los podemos interpretar, entonces en esta línea se dedican a eso. Una vez tienen los datos preparados, pueden hacer una estratificación masiva de pacientes, pueden también extraer biomarcadores desde esos datos y al final, pues la gracia de esta línea es que se puede aplicar a grandes escalas de datos o de problemas de salud, ¿no?
y, como veis aquí, pues en distintos dominios. Pueden ser con imágenes, pueden ser con datos ómicos, pero también trabajamos mucho con wearables, con señales, con sensores, lo que son, no sé, un Fitbit, por ejemplo. Pues ese tipo de datos que nos pueden dar pistas a la hora de hacer un diagnóstico o de un soporte a la decisión. Entonces, aquí dos casos de uso que tenemos. Os voy a explicar sobre todo Midas, que es un proyecto europeo también. Aquí lo que desde Bicomtech hemos hecho es una herramienta que se llama Ghidra, que lo que era capaz de hacer era recoger grandes cantidades de datos y, como hemos dicho en este punto, estructurarlos, armonizarlos y analizarlos para dar desde un primer vistazo un resumen de qué tipo de datos y qué tipo de información está conteniendo esa base de datos. Entonces, esto pues, nos es muy útil cuando estamos trabajando en problemas de public health, epidemiología, como estáis viendo, por ejemplo, ahora mismo con toda esta crisis del COVID. Después, la tercera línea sería la de, bueno, cirugía asistida por ordenador o medical devices. Y aquí lo que hacen es, al final, un poco, nosotros, aunque hagamos software mayoritariamente, esta línea, por ejemplo, sí que trabaja algo con hardware también. Y lo que hacen es, pues, análisis de imagen médica, simulación biomecánica, realidad aumentada y virtual, y al final trabajan con robótica, sobre todo pues para rehabilitación, por ejemplo, o para ayuda en las cirugías. Entonces, pues como pone aquí, unas aplicaciones pueden ser, pues, asistir a los cirujanos en la planificación y en la guía de la cirugía asistida por robot. Después también hay aplicaciones de realidad virtual para hacer una rehabilitación de, pues, tanto podemos pensar una operación de rodilla, pues en la rehabilitación, hacer ejercicios que nos indiquen los grados de libertad de movimiento que podamos realizar, o este tipo de realidad virtual para poder ayudar a un paciente en su rehabilitación. Y luego, bueno, pues otro tipo de rehabilitaciones también con exoesqueletos. Y aquí pues tenemos dos tipos de proyectos. Este era para inserción de tornillos en lo que es la columna vertebral, donde, bueno, pues se hacía un mapeo de unas rutas óptimas y al cirujano se le iba ayudando durante la cirugía para poder, pues, hacer esto de manera precisa. Y bueno, y Falco, que es otro de rehabilitación. Y esta es la línea en la que trabajo yo, que, bueno, aunque el nombre sea eHealth, lo que más nos centramos es también en sistemas de soporte a la decisión, como comentaba Abraham, y en toda esa estructuración del conocimiento. Entonces, lo que hacemos aquí es más ingeniería de conocimiento. Esto significa, yo, por ejemplo, me tengo que estudiar los protocolos de práctica clínica, las guías de práctica clínica, y hago muchas veces de puente entre lo que son los médicos y los tecnólogos puros, como puede ser un informático, que es un poco donde nos situamos los ingenieros biomédicos, ¿verdad? Entonces, una vez que conocemos o tenemos todo ese conocimiento estructurado de manera procesable, ya le podemos empezar a aplicar técnicas de inteligencia artificial o machine learning otra vez, analítica visual para poder de un vistazo mostrar esos resultados que nosotros estamos obteniendo de nuestros análisis, y luego trabajamos también muy estrechamente con el departamento de lenguaje natural, porque, bueno, pues en la medicina hay todavía muchos campos que son o campos de texto libre o hay muy poca estructuración. Entonces, con ellos, pues bueno, intentamos solventar ese tipo de problemas. Aplicaciones en las que trabajamos con estas tecnologías, pues digitalización de guías de práctica clínica o protocolos, generación de evidencia del mundo real. Esto es, no nos quedamos en el paso de un ensayo clínico y ver los resultados que hay ahí, sino eso lo extrapolamos a lo que es la sociedad o el mundo real. Hacemos modelos predictivos para poder anticiparnos a ciertas tendencias. Y alineado con esto están las disease trajectories, o bueno, ver qué tendencias hay dentro de una población objetivo, por ejemplo, y evaluamos también los tratamientos teniendo en cuenta, pues, los resultados de paciente, ¿no? Evaluar cuán buena ha sido una decisión clínica tomada por un médico o cuán bueno ha sido el efecto de un tratamiento en un paciente. Esto lo estamos aplicando no solamente en el ámbito clínico puro, sino también en mHealth, que es lo que hablábamos de los wearables y todo esto, y también para promover una sociedad, sobre todo en gente más mayor, más activa y más saludable.
Entonces, bueno, dentro de esto tenemos dos proyectos así como más destacables, que han sido unos proyectos un poco grandes. INCAR hemos trabajado con Osakidetza, con el Servicio de Salud Vasco, y era para predecir la reingreso de pacientes con una cardiopatía, ¿vale? Entonces, decíamos, pues estábamos intentando predecir la readmisión de pacientes con insuficiencia cardíaca en menos de 30 días. Entonces, el paciente iba a su casa, iba rellenando unos cuestionarios vía una app móvil y esos resultados ya se le actualizaban a los médicos automáticamente y, bueno, pues nos iban actualizando de la situación real de los pacientes, pues eso, según los resultados que se iban reportando. Y después el proyecto que os voy a presentar más en detalle se llama DESIDE, es también otro proyecto europeo que acaba de finalizar el año pasado. Y este se centra en los comités de cáncer de mama, que son multidisciplinares, donde, bueno, pues médicos de distintas especialidades, cirujanos, oncólogos, radiólogos, se juntan para tomar decisiones en base al conocimiento clínico que tienen y las variables clínicas de un paciente y les dan deciden qué tratamiento hay que dar. Entonces, tengo aquí un vídeo sobre el proyecto. Y yo creo que lo mejor es que, bueno, os voy a poner el vídeo. ¿Veis mi pantalla, verdad? Si alguien me puede decir, por favor. Estamos viendo la pantalla y el vídeo perfectamente. Genial. Pues lo iré parando para explicaros un poco, pero lo que quiero enseñaros en este vídeo es un poco todas las tecnologías que os he ido mencionando con las que trabajamos en el Departamento de Salud, se han implementado en este proyecto, ¿no? Que, como aquí bien dice, es un software, un ecosistema software para facilitarles esa toma de la decisión a esos comités multidisciplinares. Y lo hicimos en el caso de uso del cáncer de mama primario. Entonces, para que os hagáis a la idea un poco de la envergadura de este proyecto, estábamos trabajando con 4 hospitales internacionales, 2 en París, 1 en Valencia y otro aquí en Oncológico A. Y, bueno, era un consorcio bastante grande que liderábamos aquí desde Bicontech. Entonces, perdón, va un poquito rápido. En esta primera instancia lo que podemos es ver un EHR, ¿no? Supongo que estaréis familiarizados, la historia clínica electrónica. Entonces, uno de los retos en este proyecto fue estructurar todo esto de manera procesable por el ordenador, como comentaba al principio. Entonces, aquí hacemos uso de modelos de conocimiento como son ontologías, que no sé si conocéis. Y bueno, uno de los trabajos más fuertes fue estar mano a mano con los clínicos intentando modelar un paciente en cáncer de mama primario utilizando distintos estándares, pues como SNOMED o UMLS. Bueno, esto sería más la parte de imagen. Aquí, por ejemplo, como habéis visto, había el BIRAT. Eso, en imágenes de tipo CT, lo que hacía, o en mamografías, ha habido unos procesamientos, esto se hacía todo automáticamente para ver pues, las curvas del decay de la sustancia que se introduce para ver el contraste en la imagen. Esto era para ver el aesthetic outcome de una paciente después de una mastectomía. Y ahí hemos visto la lesión después de una reconstrucción. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es registrar distinto tipo de información, ¿no? Porque, bueno, los efectos adversos, no sé si os suena también, pero muchas veces según el tipo de tratamiento que le des a una paciente, pues puede sufrir efectos adversos. Entonces, aquí también un trabajo bastante fuerte que hemos hecho relacionado con lo de los patient outcomes que estaba comentando antes es registrar estos eventos adversos y evaluar el tratamiento en su conjunto en base a eso. Además, también guardábamos los ICOM, cuestionarios que nos recogen la percepción del paciente de ese tratamiento de manera subjetiva. Aquí, bueno, estamos mostrando una serie de escenarios que en cáncer de mama pues, hemos identificado, pues diagnóstico, una primera terapia antes de cirugía, después de cirugía y un follow-up, ¿no? Entonces, aquí según en qué escenario estábamos, analizábamos una serie de parámetros y según lo que nos dice la evidencia clínica, se le sugerían al clínico unos tratamientos u otros. Toda esta parte que estamos viendo ahora es solamente de gestión de datos o de inclusión de esos datos en lo que es la historia clínica, ¿no?
Y ahora es la parte del comité de cáncer de mama, donde vemos, bueno, aquí les ofrecíamos una serie de pantallas para poder ver esa información en un vistazo rápido de manera fácil a los clínicos, porque tened en cuenta que solamente tienen como 3 minutos para poder analizar cada caso clínico. Entonces aquí todos los análisis que hemos hecho por imagen, todos esos resultados de gravedad se muestran en un vistazo y después seleccionan una paciente, en este caso está en un escenario A, le damos a Get Recommendations y este sería nuestro sistema de soporte a la decisión, donde le hemos pedido que nos dé una serie de recomendaciones en base a evidencia clínica, como pueden ser las guías de práctica clínica NCCN, u otros protocolos que son locales de los hospitales con los que trabajábamos, y esto lo hemos implementado de manera interpretable por ordenador. ¿Qué significa? Estas guías son PDFs, son documentos, pues eso, basados en papel. Entonces aquí también lo que hicimos fue formalizar todo esto de manera interpretable por el ordenador, para que una vez yo tenga toda la información del paciente a analizar, el ordenador me pueda dar una recomendación asociada o personal para ese paciente. Y aquí también, como podéis ver, llegamos a un nivel de detalle muy específico del tipo de tratamiento que se le iba a dar, incluso identificando pues tratamientos que eran contradictorios, ¿no? Luego, aquí, lo que pasaba muchas veces es que en un comité los clínicos, aunque pidan una recomendación de una guía, se pueden enfrentar a casos muy difíciles o en los que el paciente tiene algún tipo de requerimiento o incluso el centro clínico no tiene todas las facilidades, entonces no se le pueden dar todos los tratamientos. Entonces, en caso de duda o cuando no querían seguir la evidencia clínica que reportaban las guías clínicas, les ofrecíamos 2 tipos de soporte a la decisión. Este es basado en similaridad de pacientes, donde, bueno, nosotros teníamos un paciente y íbamos viendo según unas variables, pues, por ejemplo, a todos estos pacientes con estas variables que eran muy similares a las que estás analizando tú, se les ha tratado con un tratamiento oncológico, y a estos pacientes, según estas 2 variables y los valores que tomaban, pues sí que se les ha dado una cirugía. Entonces, con esto les dábamos pistas o les ayudábamos a ver cómo habían actuado en el pasado. Pero aún y todo, bueno, sí que hay otros casos en los que los clínicos deciden no seguir la guía clínica y entonces lo que hicimos fue identificar una serie de criterios que ellos veían más comunes, como por ejemplo, pues una paciente que es de una edad avanzada se considera una paciente frágil, porque igual someterla a una cirugía puede ser más peligroso que darle otro tipo de tratamiento. Entonces, se le podía marcar que era frágil o por edad o que tuviese algunos datos genéticos sospechosos o incluso, bueno, que el paciente prefiere que se le haga otro tipo de tratamiento. Entonces, adquiríamos toda esta información y le dábamos la oportunidad al clínico de tomar otra decisión que no estuviese registrada en las guías de práctica clínica, como está haciendo aquí, ¿no? Que está definiendo un nuevo tratamiento que le va a dar a la paciente y guardábamos ese nuevo tratamiento. Con esto, lo que generábamos era que para un siguiente paciente que fuese similar al que habíamos estudiado, ya esta nueva regla basada en la experiencia de los clínicos también se nos ejecute y se nos muestre como una posibilidad, ¿no? Porque lo que pasa en las guías clínicas es lo que he dicho antes, que están muchas veces para un ensayo clínico, para una población muy específica, pero nos perdemos mucha información. Entonces aquí, pues lo que generaba era automáticamente, analizando los datos del paciente, esos criterios y las reglas que se habían evaluado, una nueva regla que también extiende ese conocimiento con la experiencia de los clínicos. Vale, ay, perdón, que no le he dado, sí. Y nada, y para finalizar, utilizábamos una herramienta de analítica visual, un poco que nos hiciese un resumen de toda esta información que estamos hablando, ¿no? Esto es, pues mira, de todos los pacientes que yo estoy analizando, pues cuántos han sido tratados con la quimioterapia o con una radio, qué resultados han tenido. Y esto era ya un poquito más exploratorio, donde aplicamos técnicas de Machine Learning también para intentar sacar patrones de todas las decisiones tomadas en el tiempo, en base a toxicidades, por ejemplo, que era muy importante,
pues para identificar grupos que fuesen muy propensos a tener una toxicidad si habían sido, por ejemplo, tratados con una quimioterapia, ¿no? Entonces íbamos identificando cuáles eran las variables más correlacionadas en base a esa toxicidad y lo fuimos pintando como coordenadas paralelas. Y bueno, y aquí había otros modelos, pero aquí ya no me voy a meter, que es mucho más concreto. Y nada, yo creo que con eso ya tenéis un poco una idea de lo que era el proyecto y de lo que podíamos hacer en nuestra línea. Y bueno, pues un poco alineado con lo que ha dicho Abraham también, pues solemos tener mucha gente haciendo tanto su proyecto fin de carrera como su proyecto fin de máster o incluso el doctorado. Estamos muy acostumbrados a trabajar con estudiantes y con gente que quiere hacer una carrera de investigación aplicada. Y bueno, más o menos eso es todo. Así que ahora me gustaría que me hicieseis muchas preguntas. Vale, muchísimas gracias Nayara por la presentación que ha sido bastante clara. La verdad es que pensaba que erais una empresa, no sabía que erais una fundación, pero ahora me entiendo mejor el punto .org de la URL. Eso Pero es. como yo, el conocimiento que tuve de vosotros fue a través de alumnos en prácticas, asumí que erais una empresa. Sí, bueno, al final somos una fundación, perdona, somos eso, también una fundación porque nuestro objetivo no es generar un producto, sino transferir nuestro conocimiento científico a las empresas que sí que pueden comercializar esos productos. Entonces sí que trabajamos pues eso, con muchas empresas industriales o muchas empresas grandes, pero lo que nosotros aportamos es la innovación en esas empresas o en esos proyectos. Sí, nosotros formalmente también somos una fundación. La universidad no es, aunque es un centro privado, no tiene inversores detrás, sino que es una fundación sin ánimo de lucro. Y tiene sus ventajas especialmente para el campo del I+D, el no tener la presión de unos inversores o dueños que están detrás de ti queriendo que generes el máximo beneficio posible en tu negocio, sea cual sea tu negocio, educación, investigación u otra cosa, ¿no? Entonces tiene desde luego bastantes cosas positivas. Bueno, ¿quién quiere preguntar algo? Podéis, si queréis, preguntar a través del micrófono o en el chat, como prefiráis. Sí, no sé, tampoco tienen por qué ser preguntas sobre Bicomtech. Si queréis preguntarme, por ejemplo, sobre mi experiencia como ingeniera biomédica, porque, no sé, he enfocado la charla bastante a estudiantes de carrera, pero no sé si habrá estudiantes de máster o incluso gente que tenga en mente hacer un doctorado. Entonces, bueno, no sé si queréis también hacerme preguntas sobre eso. Parece que están un poco tímidos. En el tema de medicina personalizada, ¿trabajáis con datos metabolómicos o más bien os limitáis a genética transcriptómica o exactamente qué hacéis? Sí, bueno, estamos trabajando con datos metabolómicos también. Es un poco, depende del proyecto, ¿no? Tenemos varios proyectos y últimamente sí que están incluyéndose más los datos metabolómicos, pero análisis de RN, RNA, DNA, todo esto, lo que cogemos son esos resultados que sí que nos vienen del laboratorio y solemos hacer, por ejemplo, aplicaciones que nos faciliten la visualización de esos datos, el sacar patrones de esos datos, el ver las mutaciones de una manera mucho más visual, ese tipo de proyectos. Nosotros en el grupo tenemos más experiencia en el campo de la metabolómica. Aquí en la universidad tenemos un laboratorio de metabolómica bastante potente, que de hecho es laboratorio de referencia para Agilent para toda Europa. Y trabajamos desde la parte más de ingeniería, especialmente en la parte de identificación y anotación de metabolitos. Te he preguntado un poco por eso, por saber si estáis muy metidos o no. Te han preguntado ahora ya una cosa en el chat, que es precisamente un alumno de máster y de los que le toca hacer el TFM, ¿no? O sea, ¿qué líneas y condiciones habría para realizar un TFM con vosotros? Supongo que las condiciones, una cosa también a valorar es si tienen que irse a San Sebastián a vivir, o pueden ir de vez en cuando, o pueden teletrabajar. Creo que, sobre todo en los tiempos que corren, sería interesante hablar de eso.
Sí, bueno, pues mira, ahora mismo, claro, como comentas, es una situación un poco particular, ¿no? Entonces sí que estamos abogando por el teletrabajo. Y, hombre, nosotros la política es que intentamos que la gente venga aquí porque para una formación, pues el programar codo con codo o el que puedas estar disponible para dudas, pues es mucho más beneficioso, ¿no? Pero claro, ahora mismo, pues como está la situación, no. Los estudiantes que estamos teniendo están haciendo teletrabajo, venimos presencial para algunas reuniones si se diera el caso. Y bueno, las condiciones, en principio, se hace un acuerdo entre la universidad y lo que es Bicomtech y nosotros las prácticas bueno, y lo que son los trabajos fin de máster los solemos remunerar también. Entonces, bueno, eso sería ver el acuerdo que se hace entre el centro y Bicomtech, entre la CEU y Bicomtech. Y después, según las líneas, eso sería ver un poco los intereses también del alumno, ¿no? Nosotros sí que nos adecuamos con los proyectos que tenemos a que los alumnos puedan realizar una tesis de máster o una tesis de grado satisfactoria también, porque entendemos que, bueno, pues a vosotros os tiene que motivar el trabajo que vais a hacer. Entonces, eso ya sería pues que con las líneas que he presentado, o no solamente de mi departamento, sino de todo Bicomtech, pues nos contactes y organizamos ahí pues unos objetivos y encajar. ¿Quién sería la persona o quién suele ser la persona de contacto para estas cosas? O sea, si hay algún estudiante de cualquier universidad, sea CEU u otra, y quiere buscar opciones para hacer un trabajo académico o unas prácticas ahí con vosotros, ¿a quién escribe? ¿A dónde escribe? O sea, ¿cómo suele funcionar eso? ¿Tenéis en la web alguna URL o directamente que te escriban a ti en este caso? ¿O cómo sería? Bueno, en principio a través de la web, de hecho, podréis ver las ofertas de trabajo y sí que hay un formulario donde poder incluir ahí nuestros datos porque, bueno, Abraham, tú ya le conoces, pero María Teresa Linaza, que es mi compañera, quizás podemos facilitar su email. Ella es la que lleva un poco todo este tema y os puede orientar. Yo soy más, claro, al ser personal científico, yo os puedo orientar, por ejemplo, si quisierais hacer un proyecto en mi línea o en mi departamento, ahí sí que os podría ayudar un poco más en eso. Pero en todo el tema de condiciones y todo eso, os podemos pasar el email de María Teresa y os ponéis en contacto con ella o si no directamente rellenando en la página web también. Preguntaban qué líneas de investigación nos interesan. Bueno, pues en realidad no es que tengamos una prioridad por ninguna de las líneas, porque, claro, yo os he presentado más en la que trabajo yo, porque la conozco mejor y es en la que yo estoy metida día a día, pero en todas las líneas podemos tener estudiantes y de hecho, eso suele rotar bastante gente. Entonces, como ha dicho Abraham, somos un centro bastante activo con muchos proyectos y no hay ninguna preferencia en las líneas, sino que, bueno, pues van saliendo proyectos en todas, así que es más bien cuál es vuestro interés en ese aspecto. Voy a pasarles a través del chat el email de María Teresa. Muy Vale, bien. entonces, si estáis interesados en tu caso, Alejandro y David, que los dos son estudiantes de máster, si estáis interesados en preguntar y hablar más en detalle con ellos de qué distintas opciones habría, y si os encaja uno, pues podéis escribir a María Teresa directamente. Sí, si queréis ponerme en copia a mí también sin problema, por si fuese, o si os ha dado más confianza, mandarme a mí tampoco hay ningún problema, ¿eh? Pero digo porque ella quizá en el tema de las condiciones os pueda responder un poco mejor. Vale. Nada, un placer. Contacto de Nayara, ¿vale? Aunque lo tendrá en la presentación. Nayara, ese es el correo. ¿Queréis preguntar algo más? Nayara se ha ofrecido a hablar un poco de la experiencia de ingeniería biomédica en general o cómo terminó ahí o si le gustó la carrera, cuántas salidas tiene, que a veces os preocupa. No sé si queréis preguntar algo que no sea necesariamente de Bicontech. Sí, justo un poco al hilo, David pregunta a ver si es complicada la admisión, ¿no? ¿En qué nos fijamos? Hombre, pues es verdad que muchos de los estudiantes pues no tienen aún ninguna experiencia laboral, ¿no? Entonces, mayoritariamente, pues es un poco la actitud, el feedback que te dé el alumno, de si es proactivo, si no es proactivo, si tiene conocimiento que dice que tiene en el currículum, si le interesa la temática.
no sé, yo un poco sería en lo que me fijaría, ¿no? Porque una de las preguntas que hacemos siempre, bueno, yo por lo menos cuando hago una entrevista es, pues, ¿por qué te tengo que coger a ti y no tengo que coger uno de tus compañeros de clase, ¿no? Porque al final se supone que vais con la misma formación, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva? Después ya, pues como consejo general, pues estudiarte un poco qué hace el centro, cuáles son los intereses, cuáles son los proyectos, para ver tú también cómo encajas en esos intereses. Me parece que como consejo general, esto ya no como Bicomtech, y yo aquí estoy hablando a título personal, pero sería como cómo me prepararía esa entrevista. Nuestros estudiantes tienen 3 asignaturas de proyectos, se llaman, en la carrera, donde típicamente lo que hacen es unirse a un proyecto de investigación de los profesores, hacer una pequeña tarea y escribir un paper de 4 páginas y hacer una presentación pública de lo que le han hecho. Yo siempre le digo que pongan eso en el currículum porque es algo diferenciador, ¿no? Y sobre todo si han hecho una contribución chula y tienen o un vídeo, fotos más el paper, creo que puede ser algo que sea interesante para un futuro empleador o alguien que les va a ofrecer unas prácticas, el ver algo que ya has hecho y Ajá, hacerse una idea de cuáles son tus posibilidades. ajá. Sí. Ahí te preguntan por investigación en tema, investigación en plan de profesión, ¿no? O sea, cómo funcionan, creo que proyectos, salarios, etcétera, etcétera. O sea, supongo que la pregunta un poco es qué tal es la carrera de un investigador en ingeniería biomédica en España. La pregunta por trampa casi, pero yo os puedo hablar que Bicomtech es un centro de investigación aplicada, ¿vale? Como sabréis, está la investigación básica y nosotros estamos más en aplicada por lo que comentaba antes, que estamos muy cercanos a industria, ¿no? Entonces, en nuestro caso, tenemos lo que son los proyectos básicos, pueden ser en el que tú haces una investigación de, pues, a ver si algo funciona o no, pero llegas a un concepto, por ejemplo, que eso sería mucho más básico, pero nos movemos más en lo que es aplicada, en lo de vamos a llegar a un prototipo de un producto. Por ejemplo, en la aplicación que os he enseñado ahora, todo este proyecto de Desiree está ahora en fases de comercialización. Esto quiere decir, hemos hecho un desarrollo, lo hemos validado, hemos tenido usuarios finales, ha habido una validación técnica, una validación clínica y después, pues, llegamos a un punto en el que, pues si esto se comercializa, pues ahí ya empezamos a delegar en otras empresas que lo pueden explotar más. Porque nuestro foco siempre va a ser en investigar e innovar, ¿no? Entonces, luego también sí que nos puede pasar que alguien, una industria o una empresa, venga y nos subcontrate para hacer una serie de tareas que sean menos de investigación, pero más de desarrollo. Entonces, como ves, pues bueno, tocamos muchos palos y bueno, según qué proyecto, pues tienes un rol u otro. A mí personalmente me gustan más los de investigación aplicada porque tienes un poquito de flexibilidad a la hora de hacer tu proyecto, ¿no? No te tienes que acatar tanto a un cliente, pero a la vez, pues bueno, tienes una presión de llegar a unos niveles de innovación muy altos. Entonces, bueno, yo diría que más o menos eso. Y salarios, pues eso depende ya de cada empresa, de cada mundo, de cada centro. En nuestro caso, lo que comentaba, no un salario, pero lo de la remuneración, eso creo que incluso lo podéis ver porque es un acuerdo entre la universidad. Entonces, si preguntáis en la CEU, seguro que os pueden decir pues cuánto podríais tener como income. Vale, después creo que Martina preguntaba otras salidas. Pues yo personalmente me enfoqué aquí porque tenía muy claro que quería hacer un doctorado, entonces me metí en la investigación, pero sí que, bueno, pues se puede trabajar en industria o investigación básica. De mi promoción, yo fui la segunda promoción de la Universidad de Navarra, o sea que acabé la carrera en el 2014. Y la verdad que muchos de mis compañeros también se centraron en hacer el doctorado, pero hay mucha gente que está trabajando pues en otras empresas, pues hacer, pues no lo sé, mantenimiento de máquinas, por ejemplo, del software de las máquinas, o más como comercial, de todas estas máquinas de, pues no sé, un CT scan, por ejemplo, o este tipo. Entonces, bueno, hay profesiones muy distintas. También hay en consultorías muchos compañeros, entonces, bueno,
yo creo que lo que tenéis que buscar es una motivación propia. ¿Qué es lo que queréis hacer vosotros? Más que ir buscando igual una salida, es qué es lo que queréis hacer y después seguro que encontraréis la vía de llegar a ello. Yo un poco por completar la respuesta de Nayara, aquí efectivamente en España en la línea de soporte, mantenimiento, preventa técnico, o sea, tareas relacionadas con comercial, pues obviamente hay mucho porque hay muchos hospitales y tienen mucha tecnología sanitaria y hay gente que tiene que dar soporte, que tiene que mantener, que tiene que dar formación a los médicos, que tiene que convencer a los hospitales de que compren sus productos, etcétera, etcétera. Pero por la parte más de I más D, hay algunas oportunidades. Bicontep es un ejemplo claro de ello. Pero es cierto que los grandes fabricantes de equipamientos médicos, o sea, General Care, Medtronic, Siemens, Philips, compañías que hacen las máquinas de resonancia magnética o un acelerador lineal, el I+D lo suelen tener fuera de España y aquí lo que tienen son más bien la parte de mantenimiento, de soporte, de preventa y de formación, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, también cuando trabajamos en proyectos europeos con este tipo de empresas, nos da la oportunidad para meter nuestro I+D también con ellos, ¿no? Me refiero, pues no sé, hemos estado trabajando con Philips, con Siemens y ahí hemos podido aportar nuestra investigación o nuestra innovación con ellos también ahí. Vale. Creo que alguien tiene el micro abierto. Si no estáis hablando, cerrad el micro si hacéis el favor. Tranquilo, Gitan. Vale. Sí, María Jesús creo que me hacía otra pregunta de que está estudiando el doble grado de electrónica industrial y automática y robótica y que estarías interesada en hacer Perdón. Bueno, yo creo que un máster pues sí te puede ayudar en tener una primera pincelada sobre qué es la ingeniería biomédica. De hecho, ya os digo, yo cuando empecé, bueno, cuando salí de la carrera no había ingenieros biomédicos aquí, no había muchos. Entonces, había muchos, por ejemplo, telecos, que tenemos muchas, yo tenía por lo menos muchas asignaturas parecidas, que hicieron un máster y se reciclaron y entonces empezaron a trabajar con aplicaciones biomédicas, ¿no? Pero bueno, si te interesa el tema, yo creo que sí, que hacer un máster en ingeniería biomédica puede ser la forma de empezar a familiarizarte con este mundo y luego intentar, pues eso, buscar experiencia laboral que te acerque también a lo que pueden ser problemas que tenemos en biomedicina, ¿no? Nada, gracias a vosotros. ¿Alguna pregunta más? Bueno, os voy a pasar el enlace para aquellos que queráis optar al crédito de libre elección por asistencia a las charlas, ¿vale? Si nadie tiene ninguna pregunta más, pues simplemente agradecer a Nayara por su tiempo y por esta presentación tan interesante y aquellos que estéis interesados en buscar o prácticas o trabajo fin de grado o fin de máster, pues podéis escribir a María Teresa o a Nayara, ¿vale? O si queréis a María Teresa con copia a Nayara y hablad con ellos para ver qué opciones habría. Vale, pues muchas gracias por la invitación, nada, un placer y nada, que os vaya muy bien y espero que os haya aclarado un poquito el futuro en vuestras carreras académicas. Pues muchas gracias, Nayara.